La parte de la documentación técnica del software, hoy en día, debido a las metodologías ágiles, ya no se lleva al nivel que se llevaba antes, ¿verdad? Porque, vaya, aprendimos a trancazos, como dice, porque normalmente la documentación técnica es muy difícil actualizarla una vez que ya se comenzó con el desarrollo. ¿Por qué es difícil actualizarla cuando ya se comenzó con el desarrollo? Porque si llevas una metodología ágil, pues a menos que el Scrum Master se encargue de estarla actualizando, es complicado porque para que el Scrum Master pudiera actualizar la documentación, tendría que estarse reuniendo por aparte con cada uno de los programadores para decirles, oye, a ver, hermano, dime cómo hiciste esta parte del módulo, porque necesito actualizar el diagrama de clases. Oye, ¿sabes qué? Necesito actualizar a ver, ¿tuviste que hacer algo adicional aparte de lo que teníamos planeado? Oye, la matriz de requerimientos quedó igual. Y eso provocaría que perdieras tiempo de desarrollo. Y entonces ya no se llevaría la metodología Scrum, que teóricamente el mayor tiempo que puedes perder con la gente reunida son 15 minutos en el Daily Scrum y nada más. Entonces, por eso, normalmente la documentación del análisis se hace una vez, se hace el Scrum, se programa todo. Cuando se libera la nueva funcionalidad, si acaso en el Sprint Review, en la retrospectiva, se ajustan 2 o 3 cosas, pero normalmente los documentos que se llevan ahora los documentos que se llevan son más documentación desde el punto de vista del cliente, para que el cliente la entienda y no tanto técnica. De tal manera de que la documentación que se actualiza es cuando el cliente pide una nueva funcionalidad o porque siempre va a pedir un cambio desde el punto de vista funcional para alguna cosa, pero documentación técnica, al menos así, ya no se lleva tanto en mi experiencia, ¿verdad? Aparte, en mi experiencia, lo que yo he visto es que ya no se lleva tanto. Lo que sí es cierto, es lo que decía, no me acuerdo si el compa Blión o el compa Vicos, es que una vez terminado el producto o una vez que se va a hacer una pausa al, al, al desarrollo, porque suele pasar de que, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de vacaciones, pero, o ¿sabes qué? Este proyecto que estábamos haciendo, ¿sabes qué? Lo vamos a meter a la congeladora porque surgió otro proyecto más importante y la gente se tiene que cargar, bueno, y lo dejas en pausa, bueno, y ese proyecto, aunque no esté terminado, pero todas las funcionalidades que hicieron durante los sprints funcionan y están jalando, ¿verdad? Pero se va a quedar en el product backlog, se queda en stand-by porque ustedes van a ir a otro proyecto o algunos de sus equipos de trabajo se va a ir a otra parte porque necesitan allá en otro lado y mientras llegan los nuevos le pusieron en pausa, lo que ustedes quieran. Ahí es cuando se aprovecha para hacer algunos documentos técnicos. Y uno de los documentos que se llevan, tengo aquí un diagrama, déjenme ver, ¿dónde está? Aquí está. Es acá, mero. Normalmente estos son los documentos que se llevan. Todos los documentos, desde el punto de vista de análisis, se llaman artefactos. Entonces, las documentaciones de proyectos se dividen en 2 grandes grupos: la documentación de producto y la documentación de proceso. ¿Ok? Entonces, la documentación de producto puede ser la documentación del sistema y la documentación del usuario, que el manual de usuario, que cómo se administra, que cómo se configura, ¿verdad? O sea, esta documentación de aquí, de usuario final, es la que utilizan para capacitar a la gente en el sistema, y esta documentación de acá es la que se utiliza para documentar la administración del sistema, cómo se mantiene, cómo se configura, cómo se administra, cómo se le da, cómo se mantiene funcionando a través del tiempo en caso de que requiera hacerle algo. Entonces, la documentación que ocupa el compa puede ser esta de aquí, o a lo mejor unas que otras de acá y unas que otras de acá. ¿verdad? Las voy a mencionar todas y ya ustedes me dicen si quieren que ahonde en alguno de ellos, porque son muchos, no podemos ver todos, están chinos, son demasiados. ¿verdad? Nada más les voy a mencionar unos y para qué demonios sirven. Y ustedes me dicen, a ver, oye, ¿y cómo se elaboraría tal documento? Y ustedes me dicen, ¿ok? Primero vamos a mencionarlos todos y ya después vemos si quieren ver alguno en detalle. Entonces, de la documentación del sistema, esta de aquí, Product Requirement Document, como su nombre lo indica, es los requerimientos del producto.
Esta es más que nada, es parecida, de aquí se saca el product backlog, del cliente. ¿Entienden? Pero recuerden, document es como un documento en donde ustedes viene descrito de manera que cualquier persona no técnica lo entienda, cuáles son los requerimientos del producto. En ese documento va. Ahora, diseño y arquitectura, bueno, cómo está diseñado y cuál es la arquitectura. Oye, ¿sabes qué es? Pues es una arquitectura cliente-servidor o es una arquitectura con contenedores, ¿verdad? Esta parte de aquí viene, todo lo de diseño y arquitectura se documenta aquí. Agile Product Roadmaps es como un estimado de en cuántos sprints se va a dividir, cómo se van a organizar los sprints, de cuánto tiempo va a ser, cuál es la velocidad estimada del tiempo, y etcétera. Eso es lo que se pone aquí en Agile Product Roadmap. Source Code Document, este es el código fuente tal cual del producto. ¿Ya? User Split Design Documentation, ese, pues más que nada es los documentos fancy que hacen los diseñadores de, mira, ¿sabes qué? Usamos estas pantallas y se trató la ergonomía, los colores corporativos, etcétera, etcétera. Todo eso se lleva ahí. Testing Documents es la forma en que se testea el documento. Si hicieron la metodología de Test Driven Development, este va a estar bien gordo, porque es otro proyecto completo. Si nada más hicieron unit testing, pues también aquí se documentan los unit testing, o si hicieron el testing con testers como se hacía la antigua y que todavía se sigue haciendo en algunas partes, pues también aquí se documentan los casos de uso, cómo se prueban, cuáles son los datos de prueba de entrada, cuál es la salida esperada, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, y Help and Maintenance, este de aquí de Help and Maintenance es ayuda y mantenimiento desde el punto de vista, pues, desde el punto de vista técnico. Es una mitad de mitad, técnico y no técnico. ¿Por qué? Porque aquí, más que nada, de ayuda y mantenimiento es para, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo está organizada la ayuda del sistema? La documentación de las funciones, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, para qué sirve cada función, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde se comenta eso. Ahora, la documentación de proceso es básicamente, es un poquillo menos técnica, es más administrativa. Los planes son más o menos cómo se planeó el proyecto, cómo está planeado, cuáles son los estimados, cuáles son las fechas de entrega hay algo que se llama history, hay algo que se llama hitos, y algo que se llama épicas. Eso de hitos y épicas, lo explico rápidamente, es cuando nosotros estamos haciendo un software, hay una parte, hay un periodo de tiempo, hay un punto en el tiempo en donde dicen, ¿sabes qué? Aquí el software ya está listo para hacer algo que tenga cierta relevancia para el cliente. ¿Sabes qué? Esta parte ya se puede vender, por así decirlo. O vamos a supongamos que están haciendo un ERP, que tiene un chorro de módulos de administración, módulos de recursos humanos, módulos de contabilidad. Bueno, pues en los schedules, aparte de decir cuánto se tarda cada uno, le ponen las épicas. ¿Sabes qué? Cuando terminas un módulo, esa es una épica. Aquí se llegó a un punto épico, se terminó todo un módulo completo. Pueden hacer las épicas, ¿verdad? Entonces, hay otro que se llama hitos, es cuando, por ejemplo, el módulo está totalmente funcional, pero falta hacer pruebas, pero ya se completó totalmente, faltan todas las pruebas. Entonces, ahí se va, todo eso que les digo se va poniendo aquí en la parte de schedules. Reportes y métricas normalmente se va alimentando conforme va pasando el proyecto con las gráficas de burn down, con la velocidad del equipo, si es que también llevan ese control, lleva también la cantidad de veces que se ha cambiado el backlog, con cuántos stoppers se han encontrado. También se pone también la matriz de riesgos, esa no se les he explicado, pero aquí no viene, así que no se puede decir, también es interesante. Working paper, los papeles de trabajo, bueno, ahí entra la matriz de riesgos, es una matriz que hacen con los riesgos que ustedes se encuentran a la hora que están analizando el sistema. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, un riesgo típico que pueden encontrar en el sistema es, estoy haciendo el sistema con contenedores, con Docker, por ejemplo. Elegí Docker y resulta que la tecnología que estoy usando yo, la base de datos, la que elegí yo, resulta que salieron unos fallos críticos, pero
ya tengo medio sistema hecho y resulta que el parche que salió para arreglar esos críticos me va a provocar que tenga que modificar un chorro de stored procedures en el sistema. Bueno, eso es un riesgo. Hay que ver cómo se va a solventar. Bueno, eso, se arma una matriz y ponen todos los riesgos y se pone el nivel de riesgo, el medio, bajo, alto, cuál es el plan B en caso de que no lo puedan solventar, cuáles son las alternativas, todas esas documentaciones de trabajo, documentos de trabajo se ponen aquí en Working Papers. Y en estándares, ese estándar básicamente normalmente son los estándares que teóricamente todo el mundo tiene, ¿verdad? En las empresas o que deberían de tener, que es el estándar de cómo se codifica, cómo se declaran las clases, la forma de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, aquí falta uno que mencionó el Blion, que si se fijan, bueno, igual y podría incluirse en uno de estos, pero no veo dónde. Falta una que se llama documentación técnica del sistema. Podría decir que va aquí en Design and Arquitectura, podría ser aquí, ¿verdad? Igual y esa, que es básicamente, desde el punto de vista técnico, aparte de decir el diseño y la arquitectura, también pueden incluir los módulos del sistema, cómo funciona cada uno desde el punto de vista técnico, si se hizo un proyecto de unit testing aparte, también con cuál módulo de unit testing está relacionado. Todo eso iría aquí en la parte de diseño de arquitectura. Ahora, de todos los documentos que vimos, ¿quieren ver alguno en detalle? Digo, ya les expliqué más o menos en general qué va en cada uno, ¿verdad? Pero no sé si quieran ver alguno en detalle. Eso de uno en detalle, pues no me voy a poner a teclear una ahorita, sino les voy a explicar más detalladamente las partes que tiene, cómo se organizan y qué se espera que vaya en cada parte. No me digan que de todos porque no vamos a acabar, pero yo creo que uno y a lo mejor dos podemos ver, pero más ya no creo. Pues el León quería por ahí un, un tipo de documentación, más que... Pues de hecho Bueno, creo que la que mencionas, la documentación técnica, podría ser en el cuarto punto que dice documentos sobre el código fuente, ¿no? Documentación del código fuente. Es que ahí te va, ahí te va. Lo que pasa es que hay dos maneras. Esto de aquí es en general como se llevaría, pero cada empresa tiene su estándar. Ahora, uno de los que más me ha gustado es que Source Code Document, que es básicamente un volcado del código fuente, normalmente no se documenta. Vaya, la única documentación que tiene es los comentarios que trae al principio cada función. Entonces, si lo hiciste bien, así es como se pone. Pero la documentación técnica que tú ocupas, a lo mejor es un poquillo una combinación de esta con el source code. Te voy a decir por qué. Porque un documento técnico o un formato de documento técnico que yo he visto más o menos seguido está constituido de la siguiente manera. La primera parte del documento, déjame ver. Bueno, un paréntesis, dice de Montecristo Ajá. que a él le interesa documentación para el usuario. Ok, bueno, ok. Espera. Como dice el destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a ver, pues es que los dos se tardan lo mismo. Bueno, vamos a ver primero la documentación técnica. La documentación del usuario también no está muy complicada. Documentación técnica. Primero, la documentación técnica lleva los siguientes partes. Primero, la primera parte que lleva es objetivo. ¿Ok? ¿Qué objetivo es? No objetivo de la documentación, sino objetivo del producto que estás documentando. No se pone en forma detallada. Normalmente se pone una media cuartilla, media hoja o menos, describiendo el objetivo del producto. Por ejemplo, no sé, si es un módulo de, por ejemplo, el que estábamos haciendo en el análisis, el sistema de control de asistencias. ¿Sabes qué? Le puedes poner, el objetivo de este producto es llevar el control de asistencia de los trabajadores
utilizando terminales link, bla, bla. Vaya, es una descripción no técnica de cuál es el objetivo del producto. Es lo primero que se pone. Después, lo siguiente que se pone es cuáles son los requerimientos de hardware y de software. Requerimientos mínimos de hardware y de software. Es decir, ¿sabes qué? Para que este producto se ejecute, se necesita una máquina con tales características, con tanto disco duro, tanta memoria, etcétera, etcétera. Se necesita una red LAN, bla, bla, etcétera. Vaya, se describen los componentes, los requerimientos de hardware, normalmente primero los de hardware y después los de software para que para que el producto funcione. Ahí se incluye todo lo que se necesite para, vamos a suponer, este documento técnico estaría hecho para que si una persona va a instalar el software desde cero, sepa qué es lo que se necesita para instalarlo y que no le falte nada. Entonces, la primera parte se describe eso. Requerimientos de hardware. Requerimientos de hardware y de software. Lo siguiente que se describe es la arquitectura. Y aquí, ojo, arquitectura. Arquitectura de hardware. Aquí nada más se dice qué es lo que ocupas. ¿Ok? Acá se describe cómo es que lo ocupas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿sabes qué? Necesitamos que tengas requerimientos de hardware y software, una computadora así, 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 bla, 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 el software tal, bla, bla. Acá, arquitectura de hardware es, por ejemplo, si el sistema es un cliente-servidor, ok, tú describes, el sistema requiere de los requerimientos de hardware que se describieron, tal computadora con características tal, computadora 1 con características tal, computadora 2 con características tal, computadora 3 con características tal. Bueno, en la arquitectura tú describes, puede ser en forma escrita, pero se recomienda en forma visual con los diagramas de formato ISO. No sé si sabes cuáles son. Déjame les pongo un ejemplo. La parte de arquitectura de hardware normalmente se describe en forma de diagrama con este tipo de diagramas de aquí. Tú, en forma de diagrama, describes la arquitectura de cómo están organizados. ¿Sabes qué? Si tu sistema requiere una arquitectura cliente-servidor o requiere multicapa, tú dices, ¿sabes qué? La computadora 1 que se describió en los requerimientos de hardware va a fungir como servidor y va a estar así, va a estar interconectado en una red LAN y va a estar así, y las computadoras clientes van a interconectar así, acá la base de datos está organizada, o sea, esa parte se describe en la parte de arquitectura de hardware y de software. ¿Ok? Esa parte. Entonces, ahí vamos, el objetivo del sistema, los requerimientos de hardware y de software, la arquitectura de software, cómo están organizados en base a los requerimientos que pusiste. Posteriormente, una vez que ya dijiste eso, ahora sí, aquí este documento se divide en dos grandes ramas dependiendo de para qué lo quieras, ¿verdad? Un documento completo tendría las dos ramas, pero es raro que vaya junto. Siempre lo ponen en dos documentos. Pero bueno, aquí una rama es, de aquí en adelante, si este documento va a servir como una guía para levantar un sistema desde cero, como si lo fueras a instalar, entonces lo siguiente que sería es, pues que ya dijiste la arquitectura de hardware, cómo está organizada, y de software, lo siguiente que sería es describir paso por paso cómo se instalan y se levantan y se configuran cada uno de los componentes. ¿Sí? Instalación y configuración de cada uno de los componentes del producto.
Noten que este es se llama documento técnico porque no es un manual para instalar un software que le pones, meta el disco, dale siguiente setup. No. Este es un manual técnico que sirve para levantar un producto que desde la arquitectura, desde cero, totalmente en cero. ¿Okay? Entonces, tienen que tomar en cuenta esto cuando se elabora este documento a la hora de describir la instalación y configuración de cada uno de los componentes del producto. Lo voy a detallar un poco más. Aquí lo que tendrían que hacer es, primero, asegurarse de describirlo en el orden correcto. Es decir, oye, no vas a describir primero cómo instalar el front y configurar el front, no, primero el backend, o a lo mejor primero la base de datos, ¿verdad? O si asumen que la base de datos ya va a estar instalada y configurada, lo pueden poner aquí, ¿verdad? De hecho, si quieren, podemos poner aquí suposiciones básicas, ¿ok? O presunciones, ¿ok? ¿Qué va en esta parte? En esta parte, esta parte es importante, ustedes en esta parte pueden describir qué es lo que asumen que ya va a estar instalado y configurado y van a partir de ahí ustedes a describir cómo se instala su sistema. ¿Qué pueden presuponer aquí? ¿Saben qué? Yo voy a asumir que ya va a estar instalado el Windows 2003 Server con el Service Pack 2. Voy a asumir que ya está instalado y configurado la SQL Server versión 2017 con la versión tal del Service Pack, etc. Vaya, todo aquel componente, ya sea de hardware o de software, que necesite su sistema, pero que no sea parte de su sistema, es candidato para estar en el área de suposiciones básicas. ¿Sí? Ustedes no van a describir cómo se instala el Windows desde cero, cómo se instala el SQL desde cero, cómo se configura el SQL. No. ¿Verdad? Aquí, esa parte va en esta parte del documento. Y una vez que aparten de ahí, entonces, ahora sí, a la hora de que van a describir cómo se instala y configura, hay que asegurarse de describirlo en orden correcto. ¿A qué me refiero con esto? Primero, componentes básicos. O sea, digo, a lo mejor esto es redundante, ¿verdad? Pues que les voy a decir a ustedes, ¿verdad? Primero se describe cómo se instala, si es que no son sucesiones, o asumiendo que ya tienen la base de datos básica. Vaya, vamos a suponer cómo documentaría yo uno de los proyectos que ya tengo. Vamos a suponer, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo actualmente, que es uno que es un RP, ¿cómo sea? Por ejemplo, yo voy a asumir que ya está el SQL Server instalado y configurado. Yo voy a asumir que ya está otro servidor en donde se va a instalar el backend. Y yo voy a asumir que ya está otro servidor en donde se van a instalar los servicios de backend, que lo tenemos por separado. Un servidor es todo el que tiene las reglas de negocio y otro servidor es el que tiene un conjunto de servicios que están corriendo a intervalos regulares para generar procesos de mantenimiento o para transferir datos de un software a otro, a regulares, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito 3 servidores, vamos a suponer. Entonces, los componentes básicos, bueno, ustedes van a describir qué van a instalar. Bueno, usted le dice, ¿sabes qué? Primera parte, se instalación del servidor de base, configuración del servidor de base de datos. Entonces, ustedes comienzan partiendo de que ya se tiene instalado, el SQL Server con la versión tal, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a ejecutar el script con el nombre tal. Eso sí, ese script ya debe existir. Aquí es donde se ocupan los artefactos adicionales que ustedes ocupan para instalar el software. Aquí nada más van mencionando, se va a ejecutar el script tal, la base de datos master, esto va a provocar que se cree una base de datos con los catálogos básicos, bla, bla, etcétera, etcétera. O bien puede ser, se va a restaurar el backup tal que se llama backup versión 0, que contiene el esqueleto básico de la base de datos y contiene los catálogos iniciales. Vaya,
ustedes van describiendo paso por paso cómo se instala, ¿verdad? De preferencia, nombrando los archivos con extensión y todo, y de preferencia también que donde esté este documento, que esté en la misma ruta que los archivos y con una estructura organizada, ¿verdad? Que, no sé, carpeta que tenga documentos y luego otra carpeta que tenga archivos, artefactos técnicos, que son los archivos que van a ejecutar con scripts, lo que ustedes quieran, y luego otra carpeta que tenga los archivos de instalación, o lo que ustedes quieran, y así. Entonces, hasta ahí me siguen. Digo, no voy a tratar de irme rapidillo porque, digo, el documento no tiene muchas secciones, pero sí es complejo de explicar, sobre todo porque es importante poner énfasis en la parte... ¿Qué pasó? No, nada. Ah, pensé que iba a hablar alguien. Ok. No, es que preguntó bueno, que okay. si lo seguíamos, sí. Entonces, nomás contesté que sí. Pero ya no, bueno, ya no hay sí. quórum, Bueno, ok, está bien. ya Entonces, salieron casi todos. bueno. Pues ya no lo voy a seguir, ya no lo voy a seguir. Digo, ya para Yo aquí sigo, utilizar este documento. Bueno, esa es la parte en que caso de que quieran usar documentación técnica desde el punto de vista que sirva, aparte de saber cómo está la arquitectura, que también sirva para levantar en caso de desastres, este documento se describe de esta manera. El objetivo del producto, ¿verdad? Requerimiento de hardware y software, estas partecillas, ¿verdad? Ahora, si nada más va a servir como documentación técnica y que no va a usarse para recuperación de desastres, entonces normalmente esta parte de aquí se omite y en vez de esta parte, después de esto, va la parte de el código fuente. Normalmente lo que se pone del código fuente es lo siguiente: diagramas, ya sea UML, ya sea diagrama arquitectónico, diagrama de arquitectura, pero desde el punto de vista de cómo está la arquitectura de software. También los diagramas que se ponen son los diagramas de, ¿cómo se llaman estos, hombre? Los que sirven para diagramas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son de interacción. No me acuerdo si se llaman así, pero estos diagramas de aquí son aquellos que describen la interacción del software con software externo o de terceros. ¿Ok? Normalmente todos estos diagramas que estoy hablando aquí, el de UML, pues ya lo vimos, el diagrama de arquitectura se utiliza la misma simbología de Cisco para los demás normalmente, y el de interacción también, normalmente se utiliza esta simbología, la simbología de Cisco, porque esta es bastante útil. Déjenme por acá, aquí mejor. Porque con esta ustedes pueden poner etiquetas también para decir, ¿sabes qué? Este es el servidor nuestro, este es el servidor de tercero, se va a viajar por aquí, se va a mandar mediante una llamada a un web service, o a se va a enviar mediante intercambio electrónico de datos con él, etc. Vaya, se pone el diagrama y normalmente se van describiendo las partes del diagrama y cómo interactúan. Eso es en caso de que sea nada más como documentación estrictamente técnica y que no sirva para recuperación de desastres. Se pone esto que les dije. Si va a ser documentación también para recuperación de desastres, aparte de esto, también se pone lo que dije aquí. Escribir toda la onda. Componentes básicos, instalación de la aplicación, configuración de la aplicación. Ahí está. Eso es lo que normalmente lleva. Estos son los componentes básicos de una documentación técnica. No sé si con eso está bien o quieren que detalle alguna de las secciones, pero como ustedes digan, ¿verdad? Normalmente eso es lo que se lleva en cuanto a el documento de la documentación técnica. Eso es lo que yo he visto que se pone en este tipo de documentos. Pues no, yo creo que está bien. Yo te agradezco por el tiempo. Está bien.
Nada más, compa, y aquí donde entra, aquí Que herramientas dice, pues así lo tenía, hombre, ¿no? ¿Qué pasó? como herramientas como JavaDoc o PHPDoc o creo que hay uno que se llama Oxygen, algo así, para generar documentación a partir de los comentarios que hay en el código Ah, fuente. bueno, esas son útiles cuando van a describir en esta parte. Cuando aquí digo código fuente, no me refiero a que van a poner un volcado de todo el código fuente. Ajá, no, No, sí, sí. lo que se pone aquí es el extracto de Javadoc u otros. ¿Ok? O sea, se Aquí genera en el como código fuente se una pone el especie de extracto de manual esos de uso, documentos. ¿no? Aquí es donde se ocupa. Exactamente. Entonces, por eso sí es conveniente utilizar ese tipo de herramientas. De esa manera, ustedes nada más le dan que lo vuelque y eso tal cual, copy-paste aquí. Es lo que he visto que aquí copy-paste lo ponen en esta parte, en el manual técnico. Y tan, con eso, pum, pum. Listo, ahí está. Ahí Y está. con eso se termina. Eso es todo lo que van a ver en un manual técnico, normalmente. Así las cosas. Órale, Ahora órale. bien, con respecto al manual del usuario que comentaba el compa Montecristo, ese no tiene mucha ciencia. Básicamente es la parte inicial es parecida a esta. El objetivo del producto, ahora, hablando del manual de usuario, pero para los usuarios finales, normalmente, dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser un manual o varios. No se estila que haya un solo manual gigantesco cuando es un proyecto grande, sobre todo si es un RP. Digo, ahorita yo sé que sí, ¿verdad? Hay un manual de RP sobre todo los comerciales que tienen un manual, ¿verdad? Pero cuando es un manual del usuario, bueno, igual pueden hacerlo, ¿verdad? Si quieren. Pero a mí lo que me gusta es dividir los manuales del usuario porque yo pongo, ¿sabes qué? Este es el manual del módulo de recursos humanos, manual del módulo de administración, manual del módulo de... Porque yo sé que cada departamento va a tener su manual cuando vaya a hacer un RP, ¿verdad? ¿Qué le interesa al departamento de recursos humanos que en el manual venga la parte de producción? No le importa, ¿verdad? ¿O qué le interesa al de contabilidad que venga la parte de, no, ¿sabes qué? La parte del manual de logística, pues tampoco. Entonces, eso, al menos cuando son proyectos hechos a la medida, se estila que el manual se divida, normalmente por módulos. Sobre todo, ¿cómo sabes en cuántos cachos dividirlo? La forma quick and dirty es, ¿sabes qué? A ver, ¿qué departamentos hay? ¿Qué módulo va a ocupar cada departamento? Ah, bueno, es un manual para cada departamento. Listo, ¿verdad? Esa es la receta de cocina, ¿verdad? Normalmente. Cuando un proyecto es pequeño o la empresa es pequeña o no es muy grande, entonces, bueno, pues sí lo puedes poner todo en un manual, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahora bien, normalmente, ¿cómo se estila organizar un manual del usuario? Básicamente, se estila así. Déjenme, pongo uno nuevo, así, documento de texto. Manual del usuario, ¿ok? Normalmente en el título es Manual del usuario de... Aquí va nombre del módulo. Si lo van a hacer como yo les dije, ¿verdad? Por módulos, porque es un sistema muy grande y va por departamentos. Si no, pues nombre del proyecto o del producto. ¿Okay? Manual del usuario de nombre del producto, como ustedes quieran. Ahora sí, lo que se estila normalmente es aquí, normalmente cuando es un manual del usuario, hay dos categorías, dependiendo del proyecto del cual vayan a hacer el manual. Si el producto del que ustedes van a hacer el manual se le entrega al cliente en un dispositivo de instalación, es decir, usted le entrega un producto para que lo instale, obvio que en el manual debe de venir la parte de cómo instalar el software. Si es un producto
hecho a la medida, porque ustedes lo hicieron por fuera, porque son freelancers o porque lo hicieron a una empresa o algo y lo desarrollaron ahí in situ, normalmente ya no se incluye la parte de instalación en el manual porque ya está instalado. La instalación se incluye en el manual técnico que describí antes. ¿Ok? Entonces, el manual técnico que describí antes normalmente no es normal que se dé con el producto cuando se lo venden así, ¿verdad? No sé si los de Compaq o los de ellos den, pero que yo sepa no. Pero bueno, como les decía, aquí ustedes deciden proceso de instalación, si aplica, ¿ok? Si no aplica, entonces aquí el manual del usuario se organiza de la manera siguiente. Descripción de la pantalla principal del módulo o producto. Y después, eso normalmente es cuando ustedes tienen un manual, digo, cuando tienen un producto que tiene una ventana principal y que sabes que tiene menús y todo ese rollo, bueno, entonces lo primero que es la ventana principal. Y antes de esto, cómo acceder al sistema. ¿Okay? Aquí en esta parte va, oye, ¿sabes qué? Para entrar tienes que arrancar tu iconito, bla, bla, ya está instalado, o irte a la dirección tal, bla, bla, entonces le vas a poner tu login, pago, eso se escribe ahí. Descripción de la pantalla del módulo o producto. Después, normalmente también se pone descripción detallada de cada una de las funcionalidades organizadas. Aquí organizadas, hay dos maneras de organizarlo. La peor manera, por así decirlo, pero es como hace la mayoría, es organizadas por menú. Que es decir, conforme van hallándole el menú, la van describiendo. Es la peor organizada porque la forma que más les conviene al usuario es organizado por funcionalidad. Organizado por funcionalidad. ¿A qué quiero decir con esto? Que es, vamos a suponer, si están describiendo el manual de un módulo de recursos humanos, normalmente lo describen en forma orgánica con respecto al departamento. ¿Qué significa? Que primero describen, oye, cómo se da de alta un recurso, cómo se le configura sus gafetes, describen el módulo de asistencia, después describen cómo funciona el módulo de altas y bajas, después y así. Vaya, lo describen en el orden en que normalmente la gente de recursos humanos lo va a utilizar. Teóricamente, si el sistema está bien construido, en la organización del menú coincidiría con la forma en que la gente que utiliza el módulo lo utiliza. ¿verdad? Entonces, por eso pongo las dos maneras. Puede ser organizado por menú, puede ser organizado por funcionalidad, dependiendo de cómo lo utilicen, pero lo ideal es que estas dos apunten a lo mismo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo describen? Bueno, pues es que hay un chorro de maneras, mano, pero la que yo he visto es básicamente como lo encuentran en cualquier manual del usuario bueno, no sé si han visto el manual del usuario, por ejemplo, del Compaq o de el Fortia, que es un sistema de recursos humanos, pero básicamente lo que hacen ellos es pantallazo, pantallazo, después pantallazo, descripción de la pantalla, y después ahora sí, funcionalidad 1, ¿para qué sirve? Pasos, descripción,
Así mero. Y después. No. Y no, creo que es todo. Entonces, más o menos así está. Supongamos que abren la pantalla para dar de alta a un trabajador nuevo en recursos humanos. Entonces, ok, ponen un pantallazo de la pantalla cuando se abre y describen, ¿sabes qué? Descripción de la pantalla, cuál es el objetivo de la funcionalidad. Ah, ¿sabes qué? La pantalla esta sirve para dar de alta a un trabajador nuevo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Descripción de los pasos para hacer, requisitos si quieren también. Requisitos aquí es, aparte de describir la pantalla, en caso de que sea necesario, describen qué es lo que van a ocupar para realizar el trabajo. Por ejemplo, en un alta, para dar de alta un trabajador, por ejemplo, le pueden decir, asegúrese que tiene todos los documentos para dar de alta curva, bla, etcétera, etcétera. Ese es un buen estilo para documentar, aunque estrictamente hablando, ustedes nada más deben de documentar el sistema, es buena práctica que describan cuáles son los requerimientos, no de su sistema, sino ya sea funcionales u operativos, para que a la hora de que estén utilizando el sistema, la gente sepa, la gente los tenga a la mano. Digo, se van a dar cuenta a la hora que vean la pantalla, captura aquí su CURP, captura aquí no sé qué, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Pero sí es importante escribirlo así, por ejemplo, ¿por qué? Vamos a suponer ese ejemplo de cuando están describiendo la función de un trabajador. Supongamos que cuando dan de alta a un trabajador, es requisito que tenga una identificación. Entonces, vamos a suponer que capturan todos los datos y le dan guardar y les dice el sistema, ¿saben qué? No se puede guardar porque faltó capturar una identificación. Pues le tienen que pedir una identificación al trabajador. Entonces, aquí en los requisitos le dicen, ¿saben qué? Para la captura de esto se va a requerir bla, 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 bla. Identificación con foto, comprobante de domicilio, CURP o algo así, etcétera, etcétera. Para que de antemano sepan lo que va a ocupar antes de pedírselo a quien esté capturando. Eso se describe aquí. También, a la hora de que describan los pasos para hacer la funcionalidad, aquí en este caso, en los puntos importantes, en los warnings, le pueden decir, a la hora de que vayan a hacer la captura de la credencial del lector, asegúrese de que en la pantallita adjunta que le aparece cuando presiona el botón de tomar foto, esté centrada la credencial, que sea legible el nombre, etc. Vale, todo ese tipo de cosas que son no técnicas, pero que son importantes en el sistema o que se contemplaron cuando se estaba haciendo el sistema, van en este manual del usuario. ¿Ok? Si se fijan, son cosas que teóricamente, vaya, cuando una sola persona desarrolla el sistema y hace el manual, pues nada más se limita a hacer los pasos, pero un buen manual debe de tomar en cuenta eso también. La parte de asegurarse de que a la hora de que va a hacer todo, tomar en cuenta los requisitos no funcionales. ¿Sabes qué? Que esté legible, asegúrese de que esté legible, asegúrese no sé qué, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora, eso va en puntos importantes. Corrección de errores, cambios o ajustes. Estos normalmente pueden ir al final o pueden ir intercalados en la descripción de cuando se está haciendo el proceso, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando tomen la foto, en caso de que usted le dé OK y después, no era bien, bla, bla, bueno, con el botón tal o en el menú tal se puede corregir la foto para tomarla de nuevo, o si están en contabilidad, si hubo un error en el ajuste tal, bla, bla, en tal botón o tal cosa se puede deshacer lo que hizo, o incluso le pueden decir, si usted no quiere guardar los cambios o los quiere guardar después, aquí en los warnings también puede ir, ¿saben qué? Pueden hacer un guardado parcial de los datos si quieren continuar después, eso no se va a guardar ya en la base de datos, se va a quedar guardado como draft, todo eso que es importante se describe aquí junto con la funcionalidad y se organiza en warnings, se organiza en requisitos, warnings y corrección de errores en esa parte. Y aparte de describir la funcionalidad paso por paso cómo se hace, es importante tener esas tres partes de aquí. Ahora, esto ya lo único que me resta decir es se repite por cada una de las funcionalidades que tiene el módulo hasta que se hacen todos.
Básicamente, esta estructura se repite por cada una de las partes. Es el pantallazo, escribiendo la pantalla, cuál es el objetivo de la funcionalidad, cuáles son los requisitos no técnicos en caso de que sea necesario, si va a necesitar un documento, si va a necesitar asegurarse de haber hecho tal cosa, si va a necesitar asegurarse de que tal reporte hubiera salido antes de hacer esto. Todo eso se describe los pasos para hacerla, se le ponen los warnings para prevenir que vaya a regarle en algún paso, y en caso de que haya habido algún error, bla, bla, cómo se corrigen en caso de error de captura, que les marcó error a la hora de cómo, vaya, aquí se describe todos los errores que les puede mostrar en caso de que le faltó algo y cómo corregirlos, se describen aquí. Y ya, eso se repite a lo largo de todo el documento hasta que terminan. Y al final, pues ya nada más si quieren le ponen un glosario, el índice, lo que ustedes quieran, pero normalmente eso va en el manual de usuario para describir un software hecho a la medida, ¿verdad? Normalmente así es como se describe. Noten que aquí no se puso nada técnico porque lo técnico va en el otro manual, en el manual de documentación técnica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿O ya no quieren saber nada? Los que estén despiertos todavía. Está todo muy bien, compa. Muy bien, muy bien. Aquí estamos todavía escuchando con atención. Está bueno. No, pues ya digo, eso sería todo. Nada más. Pues ya digo, de esto no preparé nada, así que... No, hombre, bueno, fíjate. Pero dice no preparó, pero pues yo lo veo bastante bien. Pero bueno. No, pues ya está. Digo, me tardé 2 horas precisamente porque no estaba preparado. Por eso en el otro, que espero que ahora sí la otra semana pueda darlo, que es un chorro, espero en ese tardarme 1 hora o menos, porque es un montón de cosas que tienen que hacer, pero por eso ya quiero tener todo hecho, nada más para explicárselos cómo se hace, ¿verdad? Y como va a estar grabado, bueno, espero que lo graben, que ustedes ya con calma puedan repasarlo las veces que quieran y todo, para que no haya bronca, ¿verdad? Pero aquí como no tenía nada preparado, pues sí tuve que aventarme todo el speech y escribir y toda la onda, por eso no me gusta. Pero bueno, en fin. No, pues así ya está. Ahí no, quedó, pues. Compa, pues muchas gracias. Se avienta usted. Bueno, está bueno, pues ya los dejo porque es viernes en la noche y es pecado no estar medio ebrio ahorita a estas horas. Ándale, pues. Gracias. Descansen. Dale, pues. Estamos en contacto. Ahí nos vemos.